Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo programa de Seguimos Educando. Siempre empiezo igual, ¿sí? Y me encanta cuando uno va reconociéndose a sí mismo en esta especie de repetición infinita. Repetirnos, ¿nos salva o nos tira para abajo? ¿No? ¿Qué pregunta? Vieron que hay gente que necesita la rutinita, la repetición, y hay otra que 2-3 días haciendo lo mismo le agarra un ataque y necesita como salir por distintos lugares. Interesante plantearse todo esto en el marco de la cuarentena, ¿no? Que de algún modo nos quitó de los lugares comunes en los que estábamos de algún modo viviendo, ¿no? Nos obliga a repensarnos en esas prácticas cotidianas. Imagínense que una mera presentación donde vengo caminando y digo hola, ¿qué tal? Buenas tardes, a mí ya me dispara la posibilidad de pensar todo esto desde lugares otros. Pensar siempre es pensar desde un lugar otro, ¿no? Si no, no es pensar, es repetir lo que otros necesitan que uno piense. Y cuando uno toma conciencia de estar así arrojado a los intereses de los otros, bueno, se angustia, ¿no? Por eso la angustia es un gran motor para la filosofía y, aunque parezca paradójico, también para la libertad. Hoy tenemos un programón, viene el tándem favorito, mi tándem favorito. A todos les digo lo mismo. Ayer dije exactamente esto, pero no importa. Shh, que no se enteren las docentes que no nos están escuchando de hoy, porque a la gente le gusta que le digan que la quieren, punto. No importa si es verdadero o falso, importa recibir. No, bueno, no importa, pensémoslo. En principio hoy viene mi tándem favorito, decía, que es clase de lengua y clase de física. María Eugenia en física nos trae, seguimos con el tema de sonido, buenísimo, hoy sonido por cables. Y en lengua y literatura vamos a empezar la clase por ahí, vamos a seguir trabajando lo que iniciamos la última clase, que es la literatura de no ficción, en esa afinidad con el periodismo, y vamos a ver a quién. Miren mi remera, no sé si reconocen, miren aquí atrás a un personaje emblemático, ¿sí?, de la literatura de no ficción argentina, que es Rodolfo Walsh. Esta remera me la regaló la profe Juli de Formación Ética y Ciudadana, y Nuria, ¿se acuerdan? La profe de Artes Audiovisuales, para mi cumpleaños la semana pasada. Así que acá estamos, la traje específicamente hoy que tenemos clase sobre Rodolfo Walsh. Vamos con estos anuncios contra el coronavirus y empezamos con la clase. Lávate las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Cubrite la boca y la nariz con el codo doblado. Ventila todos los ambientes. Desinfecta todos los objetos que usás con frecuencia. Y si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, llamás por teléfono al 107 en la Ciudad de Buenos Aires, al 148 en el Gran Buenos Aires y a nivel nacional 0800-222-1002. Vemos el video y arrancamos el programa de hoy. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bien, le damos la bienvenida a la profe de Lengua y Literatura, Mariel. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo estás? Muy bien. Tanto tiempo. Un montón. Me extrañaste, me querés. Te extraño, te quiero. Extrañaste la clase preferida. Te extraño la clase preferida. ¿Me crees? Aprobado. ¿Me crees? Claro, sí. No, Pacto de creencia mutua. Así es. ¿Vos cómo estuviste estos días? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, ¿y estuviste? Disfrutando de... ¿De qué? De preparar las clases. Ah, perfecto. De la cuarentena también. También, sí. Es movilizante. Sí. Es movilizante. Sí, estoy incursionando en algunas recetas. ¿Recetas? ¿Te gusta cocinar?
Me gusta comer, creo que ya Bien. lo había dicho. Sí. Entonces, no me queda otra. Aprovechás. Escúchame, ¿y estuviste preparando la clase de hoy La clase de hoy. enteramente dedicada a Rodolfo Walsh? A Rodolfo Walsh y a Cristian Alarcón. me invita también. Perfecto. Entonces Sí, no enteramente dedicada. casi. Pero sí, la mayor parte de la clase está dedicada a Walsh. A Walsh. Habíamos hablado la clase pasada de este género que habías presentado, que es la literatura de no ficción, y habías dicho algo así como que en realidad casi 10 años antes de la publicación de A Sangre Fría de Capote, Rodolfo Walsh publica Operación Masacre Sí, en exactamente. Argentina. Sí, así es. En el 57 se publica Operación Masacre y bueno, va a estar enmarcada esta obra en el género de no ficción, aunque sabemos que este rótulo es propio de la propuesta de los norteamericanos, ¿no? Entre ellos Claro. Capote. Pero sin saberlo, Walsh incursiona en este género. Y esta obra va a relatar los fusilamientos que se realizan en un basural en José León Suárez en el 56, ¿no? Donde se fusila a civiles y militares, ¿no? Sí, sí. A Valle. Se lo fusila a En ese Valle. contexto Sí. del fusilamiento a Valle se da también este fusilamiento que además es clandestino. Ahora vamos a profundizar un poco más. Perfecto. Y Rodolfo Walsh lo relata. Recordemos relata- un poco lo que era el género de no ficción. Dale. Bien, tenemos género de no ficción o non-fiction o relato testimonial, podemos decir. Surge acá en el siglo XX, un poco dado por este contexto político, ¿no? que empuja en particular a Walsh, y vamos a leer algunos fragmentos, a relatar este hecho con elementos de la literatura y del periodismo. Él venía trabajando como periodista y era escritor de relatos, así que bueno, va a lograr conjugar estos dos géneros. Lo importante, me acuerdo de tu clase pasada, digamos, cómo marcabas esta zona como de indiferenciación entre periodismo y literatura. Sí, que justamente tiene que ver con lo que se llaman problemas de la literatura. Me encanta ese concepto porque no problema como un conflicto, sino como cómo se teoriza o cómo se marcan los límites entre un género y otro, Claro. ¿no? Cómo se toman esos tópicos o los temas. Es interesante para plantear. No sé si podemos, ya introducido el tema, podemos hablar un poco de la biografía de Walsh. Dale, ¿Sí? contame un poco, Rodolfo Nació Walsh, escribo Bueno, dale. el Nació el nombre. 9 de enero de 1927 en Río Negro. Desciende de una familia de irlandeses. A los 10 años se va a un internado en donde, bueno, a partir de esas vivencias en ese internado surgen sus primeros relatos. Tenemos Irlandeses detrás de un gato, Los oficios terrestres y Un oscuro día de justicia. Bueno, tenía 3 hermanos y una hermana que fue monja. Ahí en un documental ella aparece su biografía, muy interesante. Y podemos mencionar algunas otras obras, Variaciones en rojo del 53, bueno, Operación Masacre del 57, que la vamos a ver hoy, La granada y la batalla, que es del 65, es una obra de teatro, Los oficios terrestres del 65, Un kilo de oro del 67, ¿Quién mató a Rosendo?, en línea con ya esta obra literaria y periodística, del 69, Un oscuro día de justicia, y El caso Satanovsky, ambas obras del 73. Muere, Sí, bueno, muere, lo asesinan. lo ¿no? asesinan. Un grupo de la ESMA el 25 de marzo de 1977 en Entre Ríos y San Juan. De hecho, hay una estación de subte que tiene su nombre. Un grupo de tareas de la ESMA, ¿no? Sí, un grupo de tareas de la ESMA y, bueno, está desaparecido, se encuentra desaparecido. Hay algunos testimonios que dicen haber visto el cuerpo de Walsh, pero bueno, lo cierto es que no hay, no se sabe dónde está su cuerpo. Había enviado a todas las redacciones una carta muy famosa, Sí. que es la carta abierta de un escritor a la Junta Militar, ¿no? exactamente. Sí, sí, Que sí. bueno, la pueden encontrar, circula por todos lados. Nos metemos con Operación Masacre. Sí. Operación Masacre, decías que, o nos contaba Mariel, que surge a partir de un testimonio que recibe él de uno de los sobrevivientes de ese fusilamiento. Recordemos que con el golpe militar a Perón en el 55, el año posterior hubo intentos como de sublevación
contra la dictadura que se había instalado. Y bueno, de algún modo estos fusilamientos se enmarcan allí, ¿no? Hay una decisión de fusilar algunos de las personas que habían sido parte de alguno de esos levantamientos contra una dictadura, ¿no? Y bueno, digo, también para contextualizar. Para contextualizar y que la historia además recuerda los fusilamientos, el fusilamiento de Valle, que era como el líder. El líder militar de mayor, creo que tenía incluso una relación de parentesco político con Aramburu, que era el presidente militar en ese momento, que igual decide, obviamente, matarlo. Y Rodolfo Walsh se encuentra con un testimonio de alguien que todo el mundo daba por muerto, ¿no? Exactamente. Lo vamos a mencionar un poquito más adelante con una cita, y ahora hay una que es cómo empieza la primera parte. Después vamos a hablar de la estructura. No sé si lo querés leer. Sí. Dale. Claramente me estoy yendo de guión. Pero gracias, Mariel. Pero no una vez puedo creer que Mariel, por primera vez, me lleva a que siga el guión. Gracias, Mariel. Nicolás Carranza no era un hombre feliz esa noche del 9 de junio de 1956. Al amparo de las sombras acababa de entrar en su casa y es posible que algo lo mordiera por dentro. Nunca lo sabremos del todo. Muchos pensamientos duros el hombre se lleva a la tumba, y en la tumba de Nicolás Carranza ya está reseca la tierra. Bien. ¿Literatura o periodismo? ¿No? Y gran pregunta, y es esa tensión que se va a sostener durante toda la obra, ¿no? de Walsh, inclusive la obra posterior también. Y como decíamos, es el inicio de los personajes, de la primera parte, que está después del prólogo, que el prólogo es, el otro día hablábamos de si leíamos o no prólogos, el prólogo es exquisito. Exquisito. Bien, entonces dijimos, esta masacre ocurrió el 9 de junio del 56. Es interesante porque tal vez parece que estamos hablando de muchos detalles, pero está cargada la obra de detalles, y esa es la clave de lectura, ¿no? Porque es como nos va a ir narrando los acontecimientos para que nosotros como lectores podamos descubrir qué sucedió, ¿no? Y qué es lo que estuvo mal y qué es lo que fue ilegal, ¿no? Perfecto. Bien, entonces, ahora sí, retomando el contexto, Juan José Valle, ¿no? había encabezado este levantamiento que no tuvo éxito, y en ese marco se da este fusilamiento. Y Libraga, Juan Carlos Libraga, es este fusilado que vive, ¿no? este hombre que habían dado por muerto, y que Walsh se cruza y que le cambia el paradigma como escritor, como periodista, como militante político. Como todo. Vamos a empezar a ver todo esto que nos está contando Mariel en este primer video de la clase de hoy. A fines de 1957, Editorial Sigla publica Operación Masacre, un proceso que no ha sido clausurado, la primera novela del escritor y periodista Rodolfo Walsh. La aparición de este libro significa el revelamiento de uno de los crímenes políticos más perturbadores de la historia argentina, pero también el hallazgo de un estilo narrativo que dejará profundas huellas en la literatura nacional. El argumento de Operación Masacre trata sobre los fusilamientos de junio del 56, cuando 14 civiles inculpados de participar en el levantamiento armado que pretendía restituir a Perón en el poder son llevados a un basural de José León Suárez para ser ejecutados ilegalmente. Walsh realiza una profunda investigación que lo sumerge en la clandestinidad de la resistencia peronista y lo enfrenta de lleno al gobierno de facto del general Aramburu, quien se jacta de respetar los derechos humanos. Operación Masacre se refiere a los fusilamientos hay que contextualizarlos. Sí. O sea, como decíamos un poco antes, refieren a esta sublevación o levantamiento contra el ilegítimo gobierno militar que había derrocado a Perón. Pero que tiene un comienzo unos días antes. Estamos pasando justo el mes de junio, un mes emblemático, porque el 16 de junio del 55 se produce el bombardeo a la Plaza de Mayo con más de 300 muertos, un caso insólito, inédito en la historia del país. Pensar a las propias fuerzas militares bombardeando
el propio país que tienen que defender, ¿no? Digo, en función de su intromisión en los asuntos internos. Y bueno, son 3 meses hasta el derrocamiento de Perón. Todo esto está, digamos, alrededor de lo que va a ser el levantamiento de Valle y de gente que comienza lo que se llama la época de la resistencia peronista. Sí, exactamente. Bueno, eso va a generar esto que decíamos en Walsh, ¿no? Claro. Que quiero que leamos ese fragmento, va a estar más adelante. Dale. Ahora creo que repusimos todo lo de este bloque ya. No, sí, lo que pasa es que me parece que está bueno como, digamos, cuando pensamos el contexto, ¿no? Digamos que Walsh lo que de algún modo intenta describir, siempre a esto voy, siempre es como muy polémico cuando se habla de situaciones como esta. Por ejemplo, el bombardeo de la Plaza de Mayo, esa misma noche después termina con lo que se llamó la famosa quema de las iglesias, ¿no? Porque, digamos, la mayoría de los que bombardean la plaza tenían en los aviones la insignia Cristo vence, y había una relación ahí de la iglesia con esa oposición. Habían hecho hacía unos días una marcha muy importante por Corpus Christi, donde se había juntado toda la oposición. Ya era muy fuerte la cosa contra el gobierno de Perón. O sea, está todo muy munido de un tiempo, digamos, muy, muy delicado. Pero el fusilamiento es como ese bombardeo, es como, digamos, todo fuera de la ley, obviamente. Y bueno, lo que hace de algún modo Rodolfo Walsh es dar testimonio. ¿Te parece que veamos el video de qué estaba haciendo Walsh? ¿Qué estaba haciendo Walsh? El día, en ese momento. En ese momento, y cómo fue la masacre de José León Suárez. Dale. La noche del 9 de junio del 56, Rodolfo Walsh juega al ajedrez. Al mismo tiempo, en distintos lugares del país, comienza un levantamiento armado que pretende restituir a Perón. La ciudad de La Plata, donde vive Walsh, es uno de los puntos más calientes de la insurrección. El levantamiento fracasa rápidamente. Poco antes de la medianoche, 14 civiles que escuchan una pelea de box por la radio son arrestados en una casa del barrio de Florida, acusados de participar en la rebelión. Horas más tarde, el presidente Aramburu, mostrando el carácter represivo y autoritario de la Revolución Libertadora, decreta la ley marcial. Los detenidos son trasladados hacia un basural en José León Suárez. Considerando que la situación provocada por elementos perturbadores del orden público. En ese fatídico trayecto, Radio Nacional repite en varias oportunidades los comunicados que informan la detención de los supuestos subversivos. El presidente de la Nación Argentina decreta. Artículo 1. Declárase la vigencia de la ley marcial en todo el territorio de la Nación. Increíblemente, unos escapan, como un tal Giunta. Otros sobreviven porque simplemente no los rematan bien, como Ali Braga. 6 meses después, Walsh escucha las palabras que cambian su vida. Hay un fusilado que vive, le dice alguien refiriéndose a Ali Braga. ¿Qué encierra esa frase? Qué figura la de Rodolfo Walsh y qué impacto también en el periodismo contemporáneo, ¿no? Son también muy, muy interesantes ver cómo se lo recupera y cómo los periodistas después han tomado a Rodolfo Walsh casi como un emblema. Por ejemplo, Berbisky. Sí, ¿no? Horacio Berbisky elabora un artículo en los 80 que es precioso. Se llama El Facundo de Walsh. Como para dar una idea, ¿no? De dónde coloca Operación Masacre. Y dice, cuenta que Walsh estaba muy orgulloso de haber escrito Operación Masacre. Y citando ese fragmento dice que estaba contento y orgulloso de haberse encontrado con verdaderos asesinos, con verdaderos investigadores, con verdaderos torturadores, con verdaderos delatores y también con verdaderos héroes. Y que eso lo hacía pensar que sus relatos policiales anteriores a Operación Masacre habían sido fotos mal reveladas. Tremendo. Escúchame, qué loco, ¿no? También
cuando un autor revisa su obra hacia el pasado, y creo que en la entrevista con Tamara Sí, Kamensen, estaba pensando ¿no? ahora mismo. Que decían, Sí. ni a palos leo mis poemas viejos porque... Sí. Pero quiero que a ustedes les guste. Pero yo A mí no me gusta, los pero- vuelvo a leer, no solo no me gusta, no los hubiera escrito. Sí, es fascinante. Pasa que en el caso de Walsh, me parece, se trata de esos escritores que tienen claramente un punto de inflexión. Totalmente. Digo, Operación Masacre lo convierte también en un militante político, lo pone Sí. en otro lugar. ¿Te parece que leamos el Sí. prólogo? Sí, lo leemos. Dice, después no quiero recordar más, ni la voz del locutor en la madrugada anunciando que 18 civiles han sido ejecutados en Lanús, ni la ola de sangre que anega al país hasta la muerte de Valle. Tengo demasiado para una sola noche. Valle no me interesa, Perón no me interesa, la revolución no me interesa. ¿Puedo volver al ajedrez? Puedo. Al ajedrez y a la literatura fantástica que leo, a los cuentos policiales que escribo, a la novela seria que planeo para dentro de algunos años y a otras cosas que hago para ganarme la vida y que llamo periodismo, aunque no es periodismo. La violencia me ha salpicado las paredes. En las ventanas hay agujeros de balas. He visto un coche agujereado y adentro un hombre con los sesos al aire. Pero es solamente el azar lo que me ha puesto eso ante los ojos. Pudo ocurrir a 100 kilómetros, pudo ocurrir cuando yo no estaba. 6 meses más tarde, una noche asfixiante de verano, frente a un vaso de cerveza, un hombre me dice, hay un hombre que vive. Wow. Porque me parece que lo que está claro es que a él no le interesó, no es que no le interesó, digamos. No le interpeló. No le interpeló, me encantó, no le interpeló la historia de los fusilamientos, pero de repente se encontró con esto. Hay un hombre que vive, el fusilado que vive se llama el capítulo 11. Sí, que es el que presenta a Juan Carlos Libraga y después vamos a ver cómo lo hace, ¿no? Porque no está tan cerca del periodismo tradicional, esa manera de describirlo, esa caracterización del personaje. Y además es un oxímoron, ¿no? El fusilado que vive Sí. son dos conceptos que están contrapuestos. Sin embargo, él logra Pero ponerlo algo le despertó, ¿no? en un Porque, digo, título y eso es lo que le hace ese clic, que creo que es interesante, me parece que un poco inocentemente o espontáneamente, o inevitablemente diría, siempre traemos cuáles son esos clics de los autores que Claro, vemos, ¿no? total, que Y le genera como una claro, especie de epifanía. Desde la lectura de la infancia. conversión. Exactamente, sí. Y bueno, Epifanía y conversión. sí, qué buena palabra epifanía. ¿Te gusta? Me encanta, sí. A mí me gusta junto con conversión. Epifanía y conversión le podemos poner como Una banda, una banda de, Sí, de una banda. punk. sí. Una banda punk. Escúchame, ¿en qué género tenemos que ubicar Operación Masacre? Bueno, como veníamos charlando... ¿Qué género literario? Sí. Podemos ver puntos en común con el policial negro, por ejemplo, ¿no? La idea es presentar un delito y llegar a la verdad de ese hecho a través de la investigación. Pero como el policial negro, la propuesta no es llegar a una respuesta, ¿no? Sino desenmascarar todo ese entramado, ¿no? de lo ilegal, de lo clandestino en este caso también, que va a estar en manos del Estado, nada menos. Entonces, tiene elementos de la ficción, ¿no? En la forma de narrar, cómo se presentan los personajes, lo vamos a ver después, y tiene características de lo periodístico cuando tiene que recoger estos datos de la realidad. Y a Walsh le decían que era un historiador del presente. Mira, ¿Qué diría bueno. Carla, ¿no? De eso? de esa La profe Carla de caracterización, historia, ¿no? sí. Claro. ¿Cómo ¿Qué podés pensás? hacer historia? Se supone que la historia es del pasado, ¿cómo la puedes hacer del presente? Sí. Sin embargo, el presente siempre se nos está yendo, ¿viste? Tiene algo siempre ligado al pasado. Digo, el inicio de este bloque ya es pasado. Sí, siempre se puede hacer una lectura más cercana, más lejana, pero... ¿Te parece que veamos un video con el estilo de Walsh, que Sí. es lo que veníamos charlando? Dale. Dale, vemos el estilo de Walsh en este video. La información que el autor va recolectando es publicada primero como campaña periodística en distintos medios. La narración muestra un estilo austero y directo
e introduce la novedad de utilizar procedimientos novelísticos para relatar hechos reales. Un cruce entre la literatura y el periodismo, cruce que hasta ese momento parecía imposible. Walsh estructura el libro en 3 partes: las personas, los hechos y la evidencia, de forma que el lector no solo toma contacto con el acontecimiento central y con las pruebas que demuestran la ilegalidad de los fusilamientos, sino también con las historias de cada uno de los desafortunados protagonistas que convierten el libro en un verdadero retrato de la época. El libro concibe un nuevo género literario que más tarde será conocido como la non-fiction. En los primeros años, Operación Masacre será reeditado en varias oportunidades y consagrará a Rodolfo Walsh como uno de los escritores más destacados de la literatura nacional. Operación Masacre, Mariel, como texto literario, es como muy tradicional, su estructura. Estoy pensando en la estructura, ¿no? Tiene una introducción. Sí, tiene una introducción, bueno, tiene el prólogo, ¿no? Como introducción. Un prólogo, claro. La primera parte es la descripción de los personajes, de quienes fueron víctimas de la masacre. Y bueno, es muy interesante porque, lo vamos a ver también un poquito más adelante, hila muy fino en esas caracterizaciones. Después están los hechos, que narran los sucesos desde el momento en el que están en esta reunión escuchando la radio, ¿no? En una pelea de boxeo, y los detienen y los llevan. Y esto sucede antes de la ley marcial, antes de que se diga que no se pueden reunir. Entonces, bueno, ahí empieza a atar esos cabos. Y la tercera parte es la evidencia, en donde se reproduce el expediente a partir de la denuncia de Libraga, que es el primero que denuncia, y bueno, las declaraciones de las víctimas y el fallo final, ¿no? Y el apéndice es muy interesante porque aparece una transcripción de la secuencia final de una película que va a tener el mismo nombre, después la vamos a mencionar, y también están las reelaboraciones de los prólogos, ¿no? Entonces retomamos un poco esta idea de cómo como escritores... ¿Es un libro para vos que un chico de 4º o 5º año puede y tiene que leer tranquilamente? Sí, ¿no? Sí, porque... Sobre todo en la orientación de comunicación, da muchas herramientas para poder ver cómo se trama eso, cómo a partir de una situación se puede, lo vamos a ver también más adelante, se puede abarcar ese caso y relacionar los elementos de una manera que no es estructurada, primero esto, después esto, sino que lo que hace es como más una forma circular, ¿no? De abarcar esa información. Y todo aquel que quiera saber qué fueron los fusilamientos del 56. Sí, también como parte de un documento histórico y literario, porque la verdad es que se aprecia mucho eso. Te voy a leer unos apuntes de Berbisky sobre Walsh y Operación Masacre. Berbisky cuenta que en la reescritura Walsh le agregó un prólogo de 20 páginas, que es una historia de la historia, una reflexión distanciada de los hechos, y también le agregó un epílogo en el que confiesa que ha perdido las ilusiones en la justicia y en la democracia al ver que los muertos estaban bien muertos y los asesinos probados pero sueltos. Walsh dice en el epílogo: hay frases enteras que me molestan, pienso con fastidio que ahora la escribiría mejor, ¿no? Y las escribe mejor, dice Berbisky. En la segunda edición hay sutiles innovaciones, casi siempre abrevia la frase, alivia el peso muerto de los adjetivos, renuncia a los giros borgianos, los lugares comunes, los diminutivos. Y Berbisky da un ejemplo. En la primera edición, por ejemplo, dice Walsh, interrogaron a Helenita durante 4 horas seguidas sin darle una gota de agua. Y en la segunda, esto lo cambia y pone interrogaron a Elena durante 4 horas. Que es toda una decisión la de sacar, ¿no?, adjetivos, la de llevarlo más a un registro más informativo, más periodístico, contundente también, ¿no? Y contundente. Porque al decir que son 4 horas, uno ya se da cuenta que es un montón de tiempo, digo. Totalmente. ¿Quién era Enriqueta Muniz? Enriqueta Muniz es quien elaboró, junto a Rodolfo Walsh, la investigación del caso. Y bueno, ella también fue traductora, periodista y escritora.
Tenía 22 años cuando empezó a investigar con Walsh. Walsh tenía 29 años, muy jóvenes, ¿no? Ambos. Y sin herramientas, no había un subsidio, no era una beca, no, era no. todo autogestión y una decisión muy personal, ¿no? El año pasado justamente se publicaron los diarios en donde ella cuenta cómo fue ese trabajo de investigación. Ella fue la que realizó las entrevistas, iba de José León Suárez a Florida, andaba por todos los lugares que era necesario visitar. Y el libro se titula Historia de una investigación, Operación Masacre de Rodolfo Walsh, una revolución de periodismo y amor. Porque no se sabe si tenían una relación amorosa, ¿no? Pero había una relación afectiva que era importante para ellos. Walsh le dedica, ¿no? Sí, en el prólogo la menciona. ¿La menciona? Sí. ¿Te leo? Sí. Pero he tenido más suerte todavía. Desde el principio está conmigo una muchacha que es periodista, se llama Enriqueta Muniz, se juega entera. Es difícil hacerle justicia en unas pocas líneas, simplemente quiero decir que si en algún lugar de este libro escribo hice, fui, descubrí, debe entenderse hicimos, fuimos, descubrimos. Algunas cosas importantes las consiguió ella sola, como los testimonios de los exiliados Troxler, Benavides y Gavino. En esa época el mundo no se me presentaba como una serie ordenada de garantías y seguridades, sino más bien como todo lo contrario. En Enriqueta Muniz encontré esa seguridad, valor, inteligencia que me parecían tan rarificados a mi alrededor. También contundente, Sí, ¿no? Sus dichos. halagador. Falleció en 2013 ella. En el 2013. En el 2013, sí. Y hablabas de que hubo una película, ¿no? Sí, hubo una película que se estrenó en 1973, pero fue producida y se rodó entre el 70 y el 72 durante la dictadura de Levington y Lanusse, y claramente toda esta producción fue de manera clandestina. Dos datos curiosos: Walsh participó del guión, fue el que escribió el guión de la película, y participó Julio Troxler como actuando en la película, que es uno de las víctimas, ¿no?, de la masacre. Reales. Sí. Bueno, nos vamos al recreo. Dale. Y cuando volvemos seguimos con relato testimonial. Bien, volvemos del recreo y nos metemos de lleno en los procedimientos literarios que podemos ver en la obra de Walsh, en Operación Masacre. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, vamos a trabajar con algunos conceptos del nuevo periodismo, que un poquito ya lo estuvimos viendo la vez pasada. Sí. Para pensar la diferencia entre la crónica periodística, el relato testimonial, ¿no? Y vamos a ver 4 elementos que presenta Tom Wolfe. Lo voy a escribir. Dale. Que él habla del nuevo periodismo, ¿no? Y va a decir, por un lado, que lo importante en este relato va a ser construir escena por escena, contando la historia, saltando de una escena a otra, que va a tener que ver más con este movimiento circular, y que no va a tener que ver con lo cronológico, no necesariamente va a tener que ver con esta estructura cronológica. Entonces, lo que va a hacer es sostener la situación de intriga, ¿no? Sí. ¿Qué otro elemento tenemos? Vamos a No te registrar... entran 4 ni a palos acá. Qué matemáticos, mira. Ahí. Registrar el diálogo, ¿no?, los diálogos en su totalidad, que aparece mucho en la obra de Walsh, y conserva el relato en tercera persona. Son todos como, digamos, puntos donde de algún modo vos lo que querés, digamos, mostrar con esto es que hay un alejamiento de la forma periodística tradicional. Sí, exactamente, Es eso, ¿no? sí. Y el Esto que cuarto... dijiste, el 1, perdóname, es tremendo. Digo, la idea de que se puede saltear la matriz estructura cronológica de la claro. crónica, cronos tiempo, cronología. Bueno, acá
vamos al relato de los testimonios. Claro. Cómo lo cuentan, qué nos cuentan, ¿no? Eso es lo relevante. Después lo vamos a ver también en Alarcón. Y el cuarto, que Woolf va a decir que es el más difícil de lograr, Sí. Es el de incorporar los hábitos, las costumbres, la psicología del personaje. Ujú. Entonces, esto de lo cotidiano, los hábitos, ¿no? Ujú. Que van a construir ese ambiente al fin y al cabo de la obra y que van a introducir al lector en esa situación. ¿No te deja a veces la sensación de que como es demasiado el aparato literario puesto en juego, pierde algo de, como lo periodístico pierde algo de verídico por estar como demasiado puesto en la necesidad de crear personajes, de crear los conflictos? No, porque ¿No es te tan- aleja de lo que es lo verídico en términos de esa búsqueda del periodismo más, si querés, Sí. informativa? Sí, pero eso pasaría más si hay alguien que se sienta a leer el diario y se encuentra con Operación Masacre en un formato de diario, va a decir, no es lo que estoy buscando, ¿no? Pero creo que el lector de Operación Masacre, si conoce un poquito de qué se trata la obra, va a saber que ahí no solamente hay ya no es una noticia, Ya no es hay una un noticia. relato Claro, que tiene que ver con otra intención. Pero en la ¿no? literatura de no ficción se parte de que el hecho a relatar es verdadero. Exactamente. Lo que sí, se sí, hace sí, es totalmente. colocarlo en un registro narrativo diferente para incorporarle el formato propio de la literatura de ficción. Sí. Pero se corre siempre el riesgo. Por un lado es como que te pega más, porque está como mejor Sí, contado. eso, sí, creo Pero- que voy más por ese lado. Como, por ahí, claro. Sí, más Ganás como en si eso. estuviesen más moldeados los personajes. Me imagino algo medio de arcilla, así medio mítico. Claro. Como bien moldeados Pero a mí- al nivel del... Yo lo veo eso, pero me da más desconfianza, porque digo, no se fue por ahí, no se pasó de más el autor poniendo tanto de su subjetividad que se olvidó de la veracidad de los hechos, o los manipuló demasiado. En el momento en el que ves la exactitud de los tiempos, por ejemplo, el uso que hace de los tiempos cuando recurre a la radio, ¿no? La radio es el medio de información por excelencia de ese momento, entonces Claro. la radio va a dar cuenta de estos tiempos, de cuándo se menciona que ya es la ley marcial, Claro, ahí y decís, cuándo data hay una pura. exactitud Total. en los hechos que no se Buenísimo. escapa. ¿Y qué nos trajiste este cuadro hermoso? Bueno, este cuadro hermoso es un cuadro de doble entrada y la idea es ver la diferencia entre la narración Es periodística... polémico el color, ¿no? ¿Por qué? No sé. ¿Combina con el...? ¿Con no, qué? ¿Con el pizarrón? No. No sé, Bueno, con la ropa Sí, tampoco. No busques. con tu remera. Bueno, entonces la idea es hacer una comparación entre la narración periodística y la narración en la no ficción o el nuevo periodismo. Ok. Y pensando en la trama narrativa, lo que tenemos en la no ficción o en la non-fiction son estos procedimientos que generan la intriga y el suspenso, que lo habíamos mencionado, y en la narración periodística tradicional No está está. ausente. Solamente estas 5 Ws que habíamos dicho, quién, qué, cómo, cuándo y por qué, y quién es lo bueno. Y van a estar, concentradas en el titular, ¿sí? Eso va a ser todo. Sí, Después, la información se va a expandir en el cuerpo de esa noticia. claro. Y en cambio acá, Tipo de información que Claro. se brinda, ¿no? Primero la trama narrativa, tipo de información que se brinda, Sí. se expande. se expande, no hay demasiado desarrollo, no hay caracterización de personajes, Nada. ni descripciones de los ambientes. Sucedió en tal Despojado. lugar, tal persona, punto. En cambio, en En el cambio nuevo periodismo, acá hay una descripción del ambiente, hasta inclusive la psicología, cómo lo veían esos personajes, ¿no? Que estuvieron en ese momento ahí. Dicen, bueno, cómo vivían esos personajes, cómo era la familia, de qué trabajaban, cuáles son sus sueños, ¿no? Y la muy fino ahí. Y pensando en el punto de vista de cómo se cómo se- relatan claro. esos hechos, el periodista está por fuera de ese texto. Claro. No hay una voz,
¿no?, manifiesta ahí de ese periodista, sino que intenta mantenerse lo más objetivo posible, que Sí, sabemos sí. que Equidistante. es- Ujú. Sí. En cambio, en el nuevo periodismo, En cambio, en el nuevo periodismo, el narrador plantea que hay una investigación, ¿no?, que es él quien lo está investigando, juzga los Juzga. hechos, un poco más, toma un partido. poco menos, Toma partido. toma partido. Sí. Toma partido del hecho principal, ¿no? Después no juzga a los personajes por su forma de vida, etcétera, no. No, obvio. Y repone los relatos, ¿no? También para sostener el suspenso, que es la intención de la trama narrativa. Ujú. Y después la referencia y la investigación, hay una clara referencia en el género de nuevo periodismo, mientras que en la noticia No. no. Este no, sí es porque se termina el pizarrón, si no hubieras escrito más. No, está en ¿No? el original. Mira. Mira, tengo pruebas Bueno, de guión. hagamos entonces un pequeño giro en la mirada de estas ligaciones entre literatura y periodismo. Dale. Para hablar entonces, si te parece, sobre la crónica periodística contemporánea en Argentina. Guau. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Vemos entonces, lo vemos en este video. La noticia según el periodismo tradicional y el periodismo narrativo. La estructura tradicional de una noticia se construye como una pirámide invertida. En los primeros párrafos del texto debe exponerse la información más importante, contestando qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué. Luego se desarrolla el cuerpo de la noticia y se completa el texto con los detalles, la información secundaria. Pero para el periodismo narrativo, la estructura de la información es diferente. Se reemplaza el uso de la pirámide invertida por el de un círculo dinámico. Los sujetos y sus miradas son el primer elemento. La espacialidad, el territorio en el que suceden los hechos, conforman junto con los sujetos la columna vertebral de este esquema. De esa relación surge el conflicto, que refleja las dinámicas sociales y es el elemento transformador. El círculo se completa con el tema sobre el que gira la historia. Es el concepto y el sentido que se intenta transmitir a partir de ella. En esta figura, los elementos se cruzan, interactúan y se vinculan entre sí. ¿Con qué nos enganchamos ahora entonces? Nos enganchamos con unas cumbias, ya arrancamos con Cristian Alarcón. Cristian Alarcón. Sí, Lo voy él es fundador y director de la revista del diario Cosecha Roja, que es un medio de comunicación digital que se creó en 2010. Y también es director de la revista digital Anfibia, que la habíamos visto la vez pasada. Bueno, él trabaja es periodista, entonces publica crónicas, ensayos y publicó en 2003, Un mar de castillos peronistas y Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, que la vamos a ver hoy, la publicó en 2003, y Si me querés, quereme tranza. Contame del libro de hoy, entonces, que vamos a ver, este libro de Cristian Alarcón llamado Cuando me muera quiero que me toquen cumbia. Bien, es una obra de no ficción también, vamos a seguir con el género. Se publica en 2012, dije 2003, era la obra anterior. Narra el caso de Javier El Frente Vital, que es un joven que fue asesinado a quemarropa a los 17 años por Héctor Sosa, un policía de la policía bonaerense, en San Fernando, ¿no? El 6 de febrero del 99. Y a partir de la investigación que realiza Silvina Seijas, Alarcón entra en el barrio, conoce a sus personajes, a las personas del barrio, y en 3 años escribe esta obra, que también va a estar con vamos a trabajarla desde esta tensión entre periodismo y literatura, ¿no? Ni hablar. Está escrita de una manera alucinante. Es que son 3 años de investigación, ¿no? Un poco cuando
Esto que hablábamos del sí, ¿no? Digo, está claro que en este trabajo hay una implicación subjetiva muy importante y un estudio, digamos, incluso extendido en el tiempo, donde hay un reconocimiento hasta de los detalles, que es lo que permite ese tipo de identificación. Sí, y hay una marca muy clara en esta estrategia de investigación y de escritura, que es la del zoom, ¿no? Cuando empezamos a leer Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, aparece esta imagen de él entrando al pasillo, de él con cierto respeto, ¿no? La gente con cierta desconfianza. Claro. Después, con el tiempo, se acerca y aparece la palabra, ¿no? De hecho, esto del acercamiento y el zoom. En el próximo video, Cristian Alarcón nos cuenta cómo entraron los pibes chorros, los llamados pibes chorros, a su literatura y quién era justamente el Frente Vital, su protagonista. Ok, vamos. Los pibes chorros entraron en mi escritura y en mis investigaciones como víctimas del Escuadrón de la Muerte. Eran los pibes que caían bajo la metralla del Hugo Beto Cáceres y sus lugartenientes y sus empleados y sus empleaduchos en la zona norte. Esa fue una parte de la historia. Después de eso, yo dije, voy a hacer un libro sobre el Escuadrón. Yo me la banco. Yo ya durante 1 año y medio conté esto, esas madres, esas ausencias, esos velorios, esos entierros. O sea, hay un límite. Yo dije, hay otra cosa que yo quiero contar. La denuncia ya está. Me parece que la denuncia está muy bien para los diarios, hay que hacerlo. Pero me fui enamorando de otra forma de laburar y busqué una historia mucho más pop que esa, la del Frente Vital. Un pibe que mata a la policía. Una especie de gran ídolo popular en vida, porque había construido, era un megalómano encantador que seducía a las minas, a los amigos, a las madres de los amigos. Faltaba seducir a los perjudicados por sus robos. Era encantador. Y me gustó mucho ese personaje, ¿no? Que tenía algo de la vitalidad que hubo en ciertos territorios hasta ese momento y que repartía, regalaba lo que robaba porque su madre, Sabina Sotelo, le cortaba la cara y lo sacaba de su casa cada vez que aparecía con algo ilegal. Y nunca transó eso. Y me enamoro de esa historia, me enamoro de Sabina, me enamoro del Frente Vital y me enamoro de la 25, de la San Francisco y de la Esperanza. Y me paso 3 años ahí tratando de entenderlos un poquito. Bien, estamos analizando este libro. ¿Qué estabas ahí? ¿Por qué? Estabas muy bien ahí. Dale. Esto es clase de física, mirá. Sí, geometría, de un la poquito profesora ahí. María Eugenia, que viene después. Bueno, contanos qué interesante el libro este. Sí. Dan muchas ganas de leerlo. Es Yo interesante no lo leí. y además la cercanía que tiene, ¿no? con el presente. Ni hablar. El contexto también de crisis. Sí, las villas. El 99, ¿no? Antes de la crisis del 2001. Entonces hay una efervescencia social ahí muy fuerte. ¿Qué sabemos del Frente Vital? Y el Frente Vital está configurado como para el barrio, ¿no? Como el Robin Hood del barrio. Era un ladrón que cuando robaba, como la madre no aceptaba que robara, bueno, con lo que robaba lo repartía. Entonces acostumbraba a robar yogur para darle a la gente del barrio, ¿no? Era esto de invitar. Y la madre, inclusive, es muy interesante cómo Alarcón describe los personajes femeninos, ¿no? Tiene una cuestión ahí, una pluma muy sutil y muy amorosa. Muchas ganas de leerlo. Les voy a leer un fragmento del prólogo. Bueno, dale. Cuando llegué a la villa, solo sabía que en ese punto del conurbano norte, a unas 15 cuadras de la estación de San Fernando, tras un crimen, nacía un nuevo ídolo pagano. Víctor Manuel El Frente Vital, 17 años, un ladrón acribillado por un cabo de la bonaerense cuando gritaba refugiado bajo la mesa de un rancho que no tiraran, que se entregaba. Se convirtió entre los sobrevivientes de su generación en un particular tipo de santo. Lo consideraban tan poderoso como para torcer el destino de las balas y salvar a los pibes chorros de la metralla. Me vi sumergido, sigue Alarcón en otro lado, diciendo, en otro tipo de lenguaje y de tiempo, en otra manera de sobrevivir y de vivir hasta la propia muerte. Conocí la villa hasta llegar a sufrirla. Muy de a poco el campo de acción en el lugar se fue ampliando para mí.
abriéndose hasta dejarme entrar a los expendios de drogas, a las casas de los ladrones más viejos y retirados, a los aguantaderos. Al principio solo podía circular por la cuadra del frente, solo ver cómo, al llegar la hora de comer, las mujeres comenzaban a hacer una recolección sistematizada de préstamos entre los vecinos de siempre para resolver la inmediata necesidad de saciar los estómagos de cada familia. Qué fuerte y qué implicado, ¿no? Vamos a la pregunta de un alumno, por favor. ¿En qué se diferencia la crónica periodística contemporánea con las crónicas policiales que vimos en la escuela? Bien, está clara la pregunta. ¿En qué se diferencia la crónica periodística contemporánea de las crónicas policiales más tradicionales? Bueno, podemos pensar en este círculo dinámico, ¿no?, de la información. Y como plantea Alarcón, él ya había investigado y ya había publicado noticias sobre el tema. Entonces lo que le interesaba era contar una intriga, claro, ¿no? Contar una traición. Y este asesinato va a ser el eje de su obra, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a tener la narración, la descripción de los sujetos, ¿no? Y va a decir que se arma una columna vertebral con la espacialidad. A partir de los sujetos y la espacialidad se arma este Sí, el narrador entra, va, o sea, sí, convive, de hecho, cuenta. va a los funerales, Claro. a los bautismos, a los cumpleaños, perdón, al revés, a los bautismos, a los cumpleaños, a los funerales, ¿no? Se involucra mucho con el barrio. Con la mamá del Frente Vital entabla también un vínculo muy amoroso. Así que es otra experiencia. Es otra experiencia. En cambio, la crónica policial tiene la noticia y los narra en una manera cronológica y es eso, que no es poca cosa, ¿no? Estamos hablando, no es que una cosa sea mejor que la otra, sino que estamos viendo cuáles son los elementos que desde la literatura vamos a estudiar hoy, o que estudiamos ya hoy. Bueno, se nos fue la clase. Te quiero decir una sola cosa. ¿Qué? Las 5W, sí, ahí son 6. Sí, bueno, claro, pero es una cosa... Pero, ¿qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué? ¿Y por qué? Tenemos 6 Ws. ¡Wow! El misterio Pero no de la es una W. ¿Cuál? Hay una que no es W. What, who. Esta, ¿cómo? How. Está al final, la W. ¿Qué? Claro, bueno, está bien. La W al final. Sí, está bueno, bien. gracias, Mariel. No, un gracias placer, a vos, como Darío. siempre. Nos vamos al recreo y venimos con Eugenia y la clase de física. Seguimos educando. Ahí la veo a Eugenia preparándose. Yo te quiero decir algo. El tema ahora es sonidos por cables. Sí. Tenemos teléfono, veo cables. Explícame qué hace la sal. Voy a dar una receta también. Explícame qué hace la sal. Y después vas a ver. qué ¿En hacemos serio? con la sal. ¿Tiene Sí, que ver? vamos ¿No a es un error de producción? No. Está genial la sal. Sonidos por cables Sí. y la sal. Y la sal. Ok, bueno, te creo. Bueno. ¿De qué vamos a ver hoy Bueno, entonces? vamos a seguir con sonido, pero básicamente vamos a hablar, tenemos un teléfono, del teléfono, y vamos a hablar un poquito de qué cosas forman un teléfono, por eso, bueno, acá hay parlantes, micrófonos, por eso bueno, vamos a andar en eso, y de ver cómo el sonido, qué relación tiene la onda sonora con la electricidad, y la electricidad con la onda sonora, así que bueno. vamos Porque a la estar onda hablando de eso. sonora viaja por cable. Sí, Ponele. Ponele, no, bueno, pero en el No, teléfono sí. No viaja por cable, la onda sonora viaja, bueno, no de esa manera. O sea, No de por esa eso manera. vamos a ver bien qué es lo que pasa, qué es lo que está viajando ahí. Excelente. Así que bueno, primero vamos a hacer un resumen de lo que vimos la clase pasada, así que bien cerradito el tema de sonido, ¿te parece? Excelente, sí, obvio. Dale, vamos a hacer. Teníamos que el sonido es una onda mecánica. Esa onda mecánica dijimos que necesita un medio. Sí. Ese medio, para viajar, ese medio podía ser un sólido, un líquido
o un gas. Ujú, En el caso del gas, nosotros hablamos del aire ujú. y que más o menos a 20 grados centígrados la velocidad es aproximadamente 340 metros por segundo. Ujú. Después esta onda mecánica que se propaga, la propagación es longitudinal Ujú. y esta propagación dijimos que la onda transporta energía. Ujú. Y bueno, después de las características del sonido que teníamos, la amplitud, la frecuencia y el timbre. Amo los cuadros. La amplitud que estaba relacionada con qué fuerte o bajo es el sonido, o sea, con el volumen está relacionado. La frecuencia, vamos a recordar que hay un espectro audible que tenemos nosotros, que es entre los 20 Hz y los 20 kHz. ¿Sí? Por más abajo teníamos el infrasonido y el ultrasonido por arriba. Y el timbre que estaba relacionado con la fuente, que según la fuente lo que emite el sonido se va a escuchar diferente porque decíamos que no eran señales claras. Y, por ejemplo, puede ser la voz, un instrumento. Sí. Lo vimos con el Audacity. Exactamente. Bueno, más o menos esto es como que el resumen de todo eso. De todo lo que vimos. Exactamente. Perfecto. Bien. Entonces, bueno, ahora vamos a empezar, ¿no? Con esto de ver... Con el teléfono. Con el teléfono, cómo está formado el teléfono y cómo es esta transformación del sonido y con la electricidad. A ver qué Sí, onda. entender sobre todo que o sea, el invento del teléfono viene a romper con una lógica que es la posibilidad de comunicación sin ningún aparato intermediario. Digo, ¿hasta Sí. dónde nos podemos escuchar entre nosotros si no hubiese tecnología en el sí, medio? Exactamente. ¿Sabés? Más o menos. ¿Probamos? Dale, probemos. Digo, o sea, yo quiero saber ¿Hasta cuán dónde? lejos me voy Para escucharme a mí. para escucharte a vos, para entender más o menos cuál es la distancia Dale. mínima que puede haber, ¿no? Bueno, dale. Dale, vamos Yo a te voy hacer hablando. esto. Vamos a hacer así. Vamos a apagarle el micrófono a Eugenia y que Eugenia hable y su voz va a entrar por mi micrófono. Mientras la voz de Eugenia se escuche entrando por mi micrófono, es como que todavía se la escucha. Exactamente. Veamos acá, a ver, habla. Bueno, acá me estás escuchando bien. ¿Se la escucha? Yo no, Bien. no, se la escucha. Bien. Bien, bueno. A ver, siga espera. leyendo. Acá. Ahí me estás escuchando. Pero entra. Parece que no, pero entra ahí. Bueno. Me voy más lejos, ¿eh? Alejate un poco. Espera, Eugenia. Acá. Ya casi nada. Yo te escucho ahí. Por micrófono no entra. ¿Estás hablando o no estás hablando? Ah, bueno, está. A ver, levantá un poco la voz. Habla más fuerte. Sí. Ahí entra, ahí un poquito entra. Sí, tal cual. Pero bueno, vemos que la distancia, obviamente, tiene un límite y bastante Claro, llega un pequeño, momento que, ¿no? exactamente, llega un momento que ya no se puede escuchar más. Imagínate que estoy en una esquina y vos en la otra y ya Ya no se escucha nada. Bien, vamos a meternos entonces con el teléfono, que es el primer aparato que empieza a resolver el tema de las distancias. Lo vemos con este video. Desde su creación, la telefonía evolucionó en el país y en el mundo a un ritmo vertiginoso. Pero ¿cuáles fueron los pasos que llevaron a la creación de esta herramienta tan valiosa? El hilo conductor fue un simple cable, un cable eléctrico. La transmisión de electricidad como punto de partida permitió a Samuel Morse patentar en 1838 el antecedente inmediato del teléfono, al que llamó telégrafo. Este sistema permitió por primera vez enviar mensajes codificados a partir del desarrollo de dos ideas innovadoras: la máquina manipulador hilo-transcriptor, un dispositivo para transmitir señales eléctricas que al ser recibidas eran volcadas sobre una banda de papel, y el código Morse, un sistema simple que con solo dos signos, un punto y una raya, permitía representar todas las letras del alfabeto y las cifras del 0 al 9. El teléfono,
instrumento superador del telégrafo, tiene un mecanismo algo más complejo basado en 3 pasos. La transformación de la voz captada por un micrófono en una señal eléctrica, el transporte de esa señal eléctrica hasta un segundo teléfono y la recomposición de la voz a través del parlante del segundo teléfono. Bien, comunicación a distancia, yo venía jorobando con el teléfono, pero previamente está el telégrafo, ¿no? Previamente estuvo el telégrafo, que es lo que se empezó a dar la idea para después para el teléfono, pero el telégrafo no transmitía la voz, ¿sí? Claro. Lo que hacía era dar pulsos eléctricos, que era el conocido código Morse, que consta de puntos y rayas. Entonces, Claro. cuando la señal era corta, representaba el punto, y cuando la señal era más larga, representaba la rayita. Entonces, bueno, a cada letra le correspondía un patrón entre puntos, combinación de puntos y rayas, bueno, y así se comunicaban. Claro. Ahora, en algún momento del telégrafo pasamos al teléfono. Y ¿no? sí, se pasó al teléfono. En 1876, en realidad, aparece el teléfono, y ahí es la primera vez que se produce esta comunicación de la voz a la distancia. ¿Cómo funciona? Y bueno, ¿cómo funciona? un teléfono? Vamos a borrar acá. Dale. El teléfono tiene tres elementos que los caracterizan. Vamos a anotar acá. Claro, pues lo cuáles loco son. del teléfono, de entender el funcionamiento, es cómo, porque el telégrafo vos todavía, como ese impulso eléctrico, vos decís, no sé, Claro, era un circuito que iba te cerrando. cierra más a la intuición. Ahora Exactamente. que sea la voz. Formar la voz Claro. y que viaje una distancia larga. Y que es sea como tu raro. voz. porque Exactamente. Si fuese, yo qué sé. Pero es justo tu Tiene voz. un emisor, un canal Mork y Mindy. Eso es de... y un receptor. Hola. Me acuerdo de eso. ¿Te acordás de Mork y Mindy? Sí. Dios, estoy Acá develando mi edad. la mitad de la gente se acuerda, la otra mitad es No joven. saben quién es. Bueno, entonces todos los teléfonos tienen esto: un emisor, un canal y un receptor. En este caso, el emisor va a ser un micrófono. El receptor va a ser un parlante. Y el canal, en este caso, es el cable, ¿sí? Es por donde se va a producir ese cambio entre onda sonora y electricidad, y lo que va a viajar es la electricidad por el cable. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos esto: micrófono, cable y parlante. Bueno, Entonces, ¿cómo arranca toda esta historia, sí? Claro. Para tener el micrófono y Sí. este cambio? Bueno, arranca por un físico llamado Oster, que fue el primero en relacionar la electricidad con el magnetismo. Sigamos. claro, esto que nos preguntábamos, ¿cómo puede ser que la voz Claro. resulte... Bueno, todo empezó ahí, ¿sí? Con el ¿Cómo se hombre llamaba? estaba Oersted. Oersted. Worsted. Lo anoto. Dale. Bueno, lo que estaba haciendo él en un momento, estaba haciendo correr corriente con un cable, ¿sí? Una batería, no sé qué, estaba corriendo corriente, y corría corriente por el cable, y ve que tenía ahí cerca una brújula, y ve que la brújula se empieza a mover. Entonces dijo, opa, acá la brújula mide campo magnético, acá hay un campo magnético. Entonces, bueno, ahí es cuando se ve esa primera relación entre que cuando circula una corriente por un cable, eso genera un campo magnético. Correcto. Bien, entonces fue más tarde Faraday, ¿sí? Que dijo, bueno, en realidad en física pasa esto. Digo, bueno, si uno encuentra una relación entre dos cosas, ve que pasa al revés. Entonces, bueno, ¿qué pensaba Faraday? Dijo, bueno, ahora voy a ver si tengo un campo magnético y ese campo magnético me genera un campo eléctrico. Y bueno, puso un imán cerca de un cable y no pasaba nada. Entonces, después lo que probó fue con que mover el imán para que varíe esa forma, ese campo magnético. Y ahí, cuando hay una variación del campo magnético, descubre que ahí sí hay una corriente que circula. Entonces, bueno, esto es más o menos el principio de lo que va a pasar. ¿Y estos dos gráficos que nos micrófono. trajiste? Bueno, entonces acá tenemos el caso del ejemplo, que si tengo circulando una corriente, esa corriente, una corriente continua en este caso, me genera un campo magnético estable.
¿sí? Perfecto. Y esto es importante aclararlo, que el campo magnético, si la corriente no cambia, el campo magnético tampoco, ¿sí? Me genera el campo y aparecen fuerzas, pero bueno. Y esto es el típico ejemplo de lo que iba a hablar ahora, que es lo que usa un micrófono, usan los dos, el micrófono y el parlante, que es lo que se llama una bobina. Claro. ¿Sí? ¿Cómo hago una bobina? Necesitamos cable, alambre de cobre, ¿sí? En general, para que funcione, si alguien quiere juguetear en casa y armar una bobina, tiene que ser el cobre que está pintado, no el que viene adentro de los cables, No, claro. que es más clarito, no va a funcionar. Va a tener que ser uno de estos que yo tengo acá, que es desarme un transformador. Y bueno, esto lo que hace uno cuando quiere armar es busca un clavo, ¿sí? Y lo enrolla. Yo no traje un clavo para que se vea acá mejor. Si se ve, lo voy a ir enrollando muy juntito, ¿sí? Se va enrollando en el metal. Y bueno, así uno puede generar un electroimán, ¿sí? Y lo que hace es después conecta los dos cables a una batería y vemos si se produce un campo magnético, que lo vamos a probar. Ahora, Dale. a ver si pasa eso. Acá tengo una bobina que no sé de dónde la saqué. Pero la apareció tenés. en mi casa. ¿Lo esta probamos bobina. ahora? Sí. Vamos a probarlo Dale. ahora, sí. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, La sal no. la sal no todavía. Lo que vamos a hacer es conectar acá. ¿Se está viendo? Sí, ahí está. Sí. Vamos a conectar acá. Ahí está. Y vamos a ver si esto... Estoy tratando de que circule la corriente. Ah, jódeme que me quede sin batería. ¿Sí? Sí. Ahí está. ¿Ves que se pegó? Claro. Ahí se pegó. Entonces ahí se generó un campo magnético. Total. Sí, mi bobina es ahora toda esta y ahí me está generando un campo magnético. Lo que voy a hacer ahora es desconectar esto, ¿sí? Y fíjate que si yo ahora lo quiero Desconectado, acercar, no pasa nada. no pasa nada. No logra pegar. Fue pegar. clave la batería. Claro. ¿Qué pasó? Por acá circuló la corriente, ¿sí? Y a ir circulando la corriente, eso me genera un campo magnético. Perfecto. Bien. Bueno. Veamos en el siguiente video cómo se produce este fenómeno en el micrófono, ¿te parece? Dale. Y cómo funcionan entonces los amplificadores. Sí. Dale, lo vemos. Los sistemas de amplificación de audio detectan el sonido producido por un instrumento acústico a través de un micrófono. Básicamente, se trata de una membrana que acopla la vibración de la onda sonora a una bobina que se mueve en torno a un imán, transformándola en una onda eléctrica. O sea, que traduce la energía mecánica de la onda en energía eléctrica. Un amplificador funciona de manera similar al motor de un auto, que tiene energía disponible en el tanque de combustible y que regula su potencia con pequeños movimientos del acelerador. En este caso, la energía se toma de la red eléctrica y la señal de unos pocos milivolt o milésimas de voltio proveniente del micrófono es la que regula la potencia que el amplificador entrega a los parlantes, por lo que se obtiene una señal de forma idéntica y de mayor amplitud. Acá nos trajiste Otro más. otro aparato. Otro aparato. No estaba. Este lo heredé de un alumno del profesorado. Bien. Lo hicieron y me lo regalaron. Dije, Sí. bueno, venga. No, no te lo quedaste. ¿Me Te lo lo regalaron, te lo Me regalaron. lo regalaron. Sí, no me lo quedé, me lo regalaron, me lo regalaron. Sí, no. Bueno, vamos a arrancar con el micrófono para ver bien veamos cómo el tema de los funciona. micrófonos, Bien, dale. bueno, lo primero es, las ondas, decíamos, lo que generaban eran presiones en el aire, ¿sí? Y eso se iba transmitiendo. Entonces, bueno, también estas ondas, la onda lo que hace es puede mover una membrana, así como mueve la membrana del tímpano, los micrófonos tienen una membrana. Para ver acá, un ejemplo, ¿sí? Esto es un globito que es como una membrana, ¿sí? Entonces yo voy a hablar por acá y vamos a ver cómo se mueve la membrana. Sí. Y para poder verlo, hay un láser que refleja la luz, que la va a reflejar allá, tiene un espejito donde choca y vamos a poder ver el reflejo de mi voz. Pero ¿y por qué el láser es como que toma el Claro, movimiento de la membrana y lo exactamente. amplifica, digamos? Sí, A ver. algo así. Mirá si no te sale. ¿Qué decís? Sí que me va a salir. A ver. Hola. Ah, increíble. Hola. Acá, déjame que lo señale. ¿Ven? Ahí se ve. De nuevo, dale. Ahí sí está bien. Muy bueno. Excelente. Bueno, ahí Eugenia. básicamente lo que está pasando es que vibra esta membrana. Entonces, bueno, algo parecido
pasa con el micrófono. Vamos a ir acá a este dibujo. Dale. Fíjate que esta es la representación de las ondas sonoras. Acá, esto azul que se ve sería la membrana. Entonces, las ondas sonoras lo que hacen es empujar a la membrana. Y acá entra un poco esto que hablamos de Faraday, que cuando varía el campo magnético me genera una corriente. Porque ¿qué pasaba? Al vibrar esta membrana, a la membrana está pegada esta bobina, ¿sí? De cobre, de alambre de cobre. Entonces esa bobina empieza a moverse. Como esa bobina empieza a moverse, el campo magnético que genera este imán que está acá adentro va cambiando para la bobina. Y ese cambio lo que genera es una señal eléctrica. Entonces esa señal empieza a viajar por el cable y se va. Excelente. Básicamente eso es lo que pasa. Perfecto. ¿Sí? Bueno, ¿te queda algo más o lo seguimos después del recreo? Seguimos después del recreo. Nos vamos al recreo, como siempre, viendo este video con consejos para que puedas ayudar a los adultos mayores en sus trámites cotidianos, más ahora en cuarentena. Vemos el video, recreo, y seguimos educando con la clase de física y los teléfonos. Estamos atravesando una etapa en la que debemos salir de casa lo menos posible, para cuidarnos a nosotros y a los demás. Por eso, es bueno hacer las operaciones de la vida cotidiana de la forma más fácil, rápida y segura posible. ¿Cómo extraer efectivo sin tarjeta de débito ni cuenta bancaria? Cualquier persona con una cuenta bancaria te puede enviar dinero para que lo puedas extraer. Esto se hace generando una orden de extracción. ¿Cómo genero una orden de extracción? Solo necesitas tu cuenta bancaria y el número de DNI de la persona a la que le querés enviar el dinero. Lo podés hacer desde tu home banking, la aplicación de tu banco en el celular, un cajero o terminal de autoservicio. Es importante usar múltiplos de 100, por ejemplo, 500 o 1200. Ojo, no te olvides de informarle a quien le envías el dinero, la clave de la operación, el importe por el que fue generada la orden. ¿Cómo retirar el dinero que me enviaron a través de una orden de extracción? Acércate al cajero automático habilitado para estas operaciones más cercano a tu casa. En la pantalla principal, selecciona la opción Iniciar. Presiona Extracciones. Ingresa tu DNI y presiona la opción Continuar. Ahora, ingresa el código numérico que te enviaron y presiona Continuar. Ingresa el importe exacto que te enviaron. Retira el dinero y el comprobante. Cuidémonos entre todos y todas. Seguimos educando. Les recordamos, como siempre, que todas estas clases que estamos acá presentando la pueden encontrar en nuestro portal, en nuestra página seguimoseducando.gov.ar. Están todos los programas que hemos hecho subidos, si quieren repasar, por ejemplo, para tener algo de la clase pasada, donde Eugenia nos presentó en esa primera clase los principios de las ondas sonoras. Pueden volver a ver la clase. Además hay guías, hay contenidos de todo tipo ahí en seguimoseducando.gov.ar. También nos pueden seguir en las redes, en Instagram, @seguimoseducando, que hace un par de días hice desde ahí un vivo, ¿sabías? Hice un vivo desde @seguimoseducando, un Instagram live. No sé usar el Instagram, me abrí uno porque tuve una entrevista, pero no subí nada todavía, creo una foto. Mira, pero una docente de física debería estar, claro, porque sí, bueno, te falta como data, si no, estás ahí dando clase, un alumno te dice, ¿cómo funciona el Instagram? Igual, sí puedo explicar cómo funciona. Claro, tal cual, eso te voy a explicar. Teléfono seguro. No, buenísimo. Y en Twitter estamos en @seguimoseduc. Lo que les propongo ahora, bueno, quedó pendiente, que ahora nos va a explicar Eugenia cómo de alguna manera la señal eléctrica se transforma en señal sonora, pero para eso antes vemos este video. Los parlantes funcionan exactamente al revés que el micrófono. La bobina del micrófono transforma la vibración acústica en electricidad.
La bobina del parlante transforma la señal eléctrica en una onda sonora. Al ser alimentada con una señal eléctrica oscilante, la bobina, ubicada en torno al imán, vibra y acopla este movimiento a la membrana del parlante, que genera una nueva onda acústica. La señal emitida por el parlante es una copia de la señal original captada por el micrófono, pero con mayor potencia acústica. Bueno, ¿conoces Mork y Mindy? Sí. ¿Conoces Carlitos Balá? Obvio. Soy de esa ¿Qué época. gusto tiene la sal? Salada. Salada. Viene la sal ahora, ¿no? Viene la sal. Se viene la sí, sal. se viene la sal. ¿Pero qué? ¿Con los parlantes? ¿Que vamos a comer un parlante? ¿Vamos a Sí, salar? vamos a salar el parlante y lo comemos, sí. Para que se escuche salado, como Salado. dicen en Uruguay. Sí, ¿Viste? es verdad. Muy salado. Sí, bien. Bueno, vamos a contar cómo está formado un parlante. Yo acá tengo... lo primero que hay que tener en cuenta es la bobina, que esta se puede conseguir en unas casas de electricidad o la pueden fabricar. Uno con el cablecito de cobre, como dije antes. Y necesita un imán, que yo acá me armé uno así re truchín. Y el problema es que es muy grande el imán. Y bueno, ya con el tema de la cuarentena no conseguí imán más chiquitito. Claro. Pero si uno consigue, la idea es que entre justo la bobina, justo adentro del imán. Sí, exactamente. Pero bueno, básicamente es esto. Parlante. Y esto jugaría de membrana, que ahí está pegado la bobina y es lo que vibra. ¿sí? Perfecto. Ahí se está viendo. Sí. Entonces, queremos saber, ya sabemos que cuando hablamos vibra la membrana y ahí se genera una señal eléctrica. Sí. Ahora quiero ver cómo el parlante emite esa señal eléctrica. Perfecto. Entonces tengo acá una batería, ¿sí? De 9 volts, tengo acá el parlante. Entonces lo que voy a hacer es conectar y darle una señal a ver qué escuchamos. Dale. Entonces, ahí vamos. Ahí cuando lo conecto, justamente se está vibrando. Ese Está ruido vibrando. cuando... Me dio miedo. No, no pasa nada. No es como, Permiso, ¿me parece voy a como que sentar? si hubiera un fantasma, mirá. Chan, chan. ¿Hay una explicación física para el fenómeno de los fantasmas? No sabría decir, pero qué sé yo. Claramente no. No. Pero ahí, escúchame, a ver. Tremendo. Bien. Podría estar jugando ahora yo con esto. Bueno, ahora lo que voy a hacer es les voy a empezar a dar, porque las señales cuando salen, nosotros estamos hablando y estamos hablando del tema frecuencia. Entonces, las señales cuando salen con una determinada frecuencia. Entonces, lo que voy a hacer ahora es voy a conectar este cable. Esto también lo pueden hacer si tienen algún auricular que sepan que no sirva, donde lo ponemos en la oreja y sirve todo lo demás. Lo desarmamos y lo conectamos a un parlante. Lo conectan a un parlante. Siempre rojo con rojo, negro con negro. Capaz. Vamos acá. Y lo que voy a hacer ahora, esto lo voy a enchufar, que me bajé la aplicación en el celular para emitir frecuencias. Se puede bajar la aplicación. Bueno, y a ver que esto funcione. Pero poné un WhatsApp de tu familia. ¡Apa! Extraterrestre. Ahí, claro. Pasamos Ahí. de los fantasmas a los aliens. Claro, ahí me quedé en 378 Hz. A ver Sí. si se ve el teléfono 378 Hz. 378 y está emitiendo esa frecuencia el parlante. Por ejemplo, hoy está en 900 Hz, ¿sí? Y emite el sonido, ¿sí? Que emite el Clarísimo. parlante. Y por ejemplo, yo ayer jugando, acá tenés las notas, te dice la frecuencia de las notas y A ver, no sé. tírate una. Ya no me acuerdo cómo era, pero para que me acuerde cómo arrancaba. Qué sé yo, bueno, ahí. Excelente. Cualquier cosa. Pero bueno. Puedes poner una cumbia. Claro. Bueno, suena bajito porque claramente es un parlante chiquito y hay todas otras cosas, pero bueno. Pero está claro cómo... Ahora vamos a ver cómo vibra. Vamos a usar la sal. Ahí viene la sal. Ahí viene la sal. Para ver cómo Vamos a vibra. poner Sí, vamos a ver cómo vibra. Le voy a echar un poquitito de sal. Salió mucha. Entonces ahí... A ver, un primer plano, ¿eh? Puse mucha sal. No sé si llegás a ver que se mueven los granos. Parece que le puse mucho. ¿Se llega a ver que se mueven los granos? No.
Tirate un zapucay. Pero le puse mucha. Espera, ¿Qué querés, menos? vamos a hacer así. ¿Se ve? Vamos a cambiar. A ver acá. No sé si en A ver este ahí. se va a ver. A ver, probemos un toque y si no, me parece que el contraste El no contraste, favorece. Sí, Sí. ayer enloquecían. Se pierde. Espera, saca Ah. ese y pongamos este. Mira. Dale. Sí, Ahí ponemos este. dale. Espera, que vamos a... Ahí está. A ver ahí. Ahí sí, ¿eh? Ahí se ve cómo, bueno, la vibración. Ahí se ve, ahí se ve. Ahí se ve la sal moviéndose. Impecable, impecable. Excelente. Bien, bueno, entonces esto es lo que pasa. Acá lo que logramos fue que la señal eléctrica se transforme en sonido, ¿sí? Total. Básicamente. Buenísimo. Vamos a una excelente el experimento. Vamos a la pregunta de un alumno. ¿Cómo era el micrófono de los primeros teléfonos? Es todo un tema el tema de los micrófonos porque fueron evolucionando con el tiempo y aparte están en todos lados, ¿no? Sí, de hecho en un celular que usamos cotidianamente tiene celular, los auriculares, tiene el micrófono adentro muy chiquitito. Claro. Así que sí. Ahora nos están escuchando en casa porque tenemos micrófono. Porque tenemos Si no, no nos micrófono. escucharían. También, según lo que necesitas, para grabar un instrumento o para un recital, hay diferentes tipos de micrófonos, digamos, según Claro. la calidad por calidad que tienen, que necesites Claro. emitir el sonido. Bueno, ¿Y hay co- muchas clases. ¿Y cómo eran los primeros micrófonos? ¿De qué eran? Los primeros micrófonos eran de carbón. ¿Carbón? De carbón. Mira. Sí, porque el carbón es no deja pasar muy bien la corriente eléctrica, entonces, bueno, habían gránulos de carbón adentro, bueno, y cuando uno hablaba, se comprimía eso, se juntaban y ahí dejaban pasar Pasarlo. corriente. Ahora vamos a ver. ¿Lo vemos en Dale. el video? Dale. Vemos en el video cómo eran los primeros micrófonos. Funcionamiento del micrófono de carbón. Los micrófonos transforman el sonido en una señal eléctrica. Existen distintos tipos de micrófono. Uno de los más conocidos es el de gránulos de carbón, inventado por Thomas Alva Edison en 1876. El micrófono de gránulos de carbón tiene una membrana metálica que vibra cuando recibe sonido. Detrás de ella hay un pequeño recipiente que contiene gránulos de carbón, material que deja pasar poca electricidad. El micrófono es atravesado por corriente continua. Cuando se produce un sonido, la membrana vibra y comprime los gránulos haciendo que estén más juntos o más separados. Cuando se juntan, existen muchos puntos de contacto entre ellos, lo que permite que pase mucha corriente a través del micrófono. El micrófono consigue que la información que hay en el sonido se transfiera a un cable eléctrico. A esta información que viaja en forma de electricidad se la llama señal eléctrica. Esta señal viajará desde el emisor hasta el receptor. Para que esto suceda se necesitan dos cables de cobre y una fuente de corriente continua, por ejemplo, una batería. De esta manera se completa el circuito. Bien, ya vimos cómo funcionan entonces el micrófono y el parlante, ¿no, Eugenia? Bien, entonces, bueno, ahora ya podemos decir cómo funciona el micrófono, ¿sí? Que tiene el teléfono. Tiene el micrófono, que es el que hace la onda sonora, se transforma en señal eléctrica, eso viaja por el cable y cuando llega al parlante es a la inversa, ¿sí? Esa señal eléctrica se transforma en onda sonora y es lo que emite el parlante, ¿sí? Para escuchar. Y bueno, todos los teléfonos tienen micrófono
y tienen el parlante. Perfecto. Más allá de que hayan evolucionado, eso permanece, porque es lo que hace a un teléfono. Exactamente. Se necesitan las dos cosas, se necesita el emisor y el receptor. O sea que por más que haya evolución y sigan evolucionando, se necesita donde uno habla y donde uno escucha. Vamos a ver ahora en el próximo video la historia del teléfono, pero en nuestro país. Este sonido se escuchó por primera vez en la Argentina el 17 de febrero de 1878. Ese día tuvo lugar la primera comunicación entre dos aparatos instalados en la sucursal de Telégrafos La Piedad y el diario La Prensa, situado a 6 cuadras de distancia. Carlos Cayol, jefe de telégrafos de la policía, y Fernando Newman, director de la sucursal de Telégrafos, hablaron y transmitieron música para un jurado que debía aprobar la experiencia. Aquel experimento pionero tuvo lugar en nuestro país apenas 2 años después de que Alexander Graham Bell patentara como propia la invención del teléfono en 1876. El teléfono fue el primer instrumento que permitió la comunicación a distancia de persona a persona y su aparición cambió para siempre nuestra visión del mundo. Bien, clarísimo, gracias. También todos los videos nos ayudan muchísimo a ir como enhebrando y visualizando muchos de los conceptos. Hay también un tema con quién inventó el teléfono, ¿no? Exactamente, sí, porque en realidad el primero que lo inventó, que fue para comunicarse con su esposa que estaba enferma, fue Antonio Menucci, sí, pero no pudo patentarlo en ese momento y bueno, pasó el tiempo, después se apoderó de esto Graham Bell en 1876 y bueno, y él lo pudo patentar y quedó como que él lo había inventado, claro. El inventor. Y después, hace pocos años en Estados Unidos determinaron que el creador había sido Antonio Menucci. Claro. Bueno, clarísima. Bueno. La clase de hoy nos estamos yendo también viendo un video. ¡Epa! Teléfono. Me llama alguien. Aguántame, ya atiendo. Mientras voy a atender el llamado, los dejo con este último... ¿Se cortó? No. Ahí está. Con este último video que nos va a... que nos habla del teléfono, de los teléfonos públicos, de todo un poco, un repaso de toda la clase de hoy y nos metemos con el quinto bloque. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Recreo. El teléfono es un dispositivo de telecomunicación diseñado para transmitir señales acústicas por medio de señales eléctricas a distancia. Durante mucho tiempo, Alexander Graham Bell fue considerado el inventor del teléfono, habiendo descubierto que para transmitir la voz humana únicamente se podía utilizar una corriente continua. Sin embargo, Graham Bell no fue el inventor del teléfono, sino el primero en patentarlo. ¡Wow! En el 2002, el Congreso de Estados Unidos decide reconocer al verdadero inventor del teléfono, que era Antonio Menucci. Aquí lo tenemos. En 1882 nace la compañía Unión Telefónica del Río de la Plata, una empresa anglo-argentina, que para más o menos el 1886 ya tenía 6.000 abonados iniciales. Desde la invención de la telefonía se han ido introduciendo mejoras. En cuanto al aparato, podemos señalar la invención del micrófono de carbón, que aumentaba de manera considerable la potencia emitida. La marcación por pulsos mediante el denominado disco de marcar. Y finalmente, la introducción del micrófono de electret o de condensador, utilizado en casi todos los aparatos modernos, que mejora notablemente la calidad del sonido. Fue re antinatural. Podemos también meter en la bolsa de las telecomunicaciones al beeper, con la función de alertar a los médicos de los servicios de urgencia. Los aparatos han evolucionado con el tiempo. ¿Sabías que el término colgar para terminar una llamada telefónica lo utilizamos por este teléfono? ¿Cómo andás? Que tenía un tubo en el cual se colgaba en una horquilla que nacía de la parte central. En cuanto a los sistemas de explotación de la red telefónica, básicamente hubo dos. Uno en el que había que comunicarse con numerosas operadoras y había que esperar a que nos comuniquen la llamada. Y otra en que la central es totalmente electrónica y controlada por una computadora.
En Argentina, la primera central automática se construye en 1914, en Córdoba. En la década del 20, las presiones del público por un servicio más eficiente y los avances de la tecnología hicieron que la Unión Telefónica del Río de la Plata deba cambiar su sistema. Ahora sí, el camino fue largo, pero llegamos. Ah, no, este no. El celular. El primero pesaba 800 gramos y ahora los actuales son mucho más compactos y funcionales. Hoy en día hay alrededor de 9 millones de líneas fijas en todo el país, 50,4 millones de celulares, es decir, más de un celular por habitante, y aproximadamente 13.000 teléfonos públicos. Último bloque de Seguimos Educando. Hoy volvemos a leer mitos, Nos volvemos con los mitos. Hubo mucho rebote con los mitos. El mito de Prometeo, por ejemplo, circuló mucho por las redes cuando lo leímos, así que con mucha discusión, sobre todo en la lectura que hacemos hoy desde lo contemporáneo. Pero bueno, antes tenemos clase de tecnología. Al comunicarnos en la web, realizamos intercambios en distintos entornos con diferentes personas y obviamente con diversos propósitos. Pero ¿seguimos siempre las mismas reglas y pautas cuando nos comunicamos en entornos digitales? ¿Qué reglas de convivencia tenemos en las redes sociales y en la mensajería instantánea? Vamos a ver para eso qué son exactamente las netiquetas, esas reglas de etiquetas que favorecen la regulación de las interacciones en la web. Vemos el video y volvemos para la lectura final. ¿Qué son las netiquetas? Cuando empezó Internet, las discusiones solo estaban limitadas a centros de investigación científica y centros universitarios. Pero con su expansión, hubo un veloz incremento de usuarios y se multiplicaron los espacios de intercambio. Con esto comenzaron los inconvenientes de convivencia en la red. Con esta masividad de usuarios, fue necesario establecer algunas reglas para regular las interacciones. La palabra netiqueta o etiqueta net se usa para hablar del conjunto de normas de comportamiento en Internet. Es una adaptación de las reglas de etiqueta del mundo real, las normas de buena educación que debemos tener en cuenta para vivir en sociedad. ¿Cuáles son estas reglas? Regla 1. Recordá tener un trato respetuoso y amable. Trata a los demás como te gusta que te traten y medí tus palabras. Regla 2. Comportate como en la vida real. Tené presente que del otro lado de la pantalla hay un ser humano que interactúa con vos. Por eso, tenés que comportarte como lo harías en la vida real. Si en tu vida diaria no insultás ni tratas mal a nadie, tampoco debes hacerlo en Internet. Regla 3. Conoce las reglas del sitio antes de participar. Cuando participes en un foro o red social, tenés que tener presente las normas de conducta del sitio y respetarlas siempre. Regla 4. Respeta el tiempo y el ancho de banda de los demás. Antes de enviar información a una persona, asegúrate de que lo que envías sea importante. Sé breve y conciso porque el tiempo de los demás vale. La persona deja de realizar otras actividades para leer lo que enviaste. Regla 5. Forma de escritura. Cuida la forma en la que escribís. Sé claro y coherente con la información que intentás transmitir para que no sea distorsionada. Sé sencillo, agradable, educado y evita utilizar lenguaje ofensivo porque puede molestar. Regla 6. Compartí el conocimiento. La red es una manera de democratizar el conocimiento, por eso es positivo compartirlo en el ciberespacio. Regla 7. Ayuda a que las controversias se mantengan bajo control. Antes de intervenir en una discusión, tenés que pensar lo que vas a escribir y cómo lo vas a hacer. Tenés que ser prudente en el momento de opinar en un grupo de discusión. Tremendo el mito de hoy. La primera parte del mito griego de Venus y Marte. ¿Sí? La fuente de este relato puede encontrarse en Metamorfosis, en el libro La Metamorfosis, el escrito de Ovidio. Venus y Marte, el amor y la guerra a la luz del sol. Vamos a leer la primera parte y mañana lo terminamos. En aquellos tiempos en que los titanes ya habían sido vencidos y los jóvenes dioses olímpicos, con Júpiter a la cabeza,
gobernaban las regiones celestes y terrestres, uno de los derrotados conservaba su lugar en el cielo. ¿Cómo destronar al sol de sus alturas, siendo como era el ojo del mundo, el que todo lo veía y hacía ver? Venus y Marte tuvieron una mala experiencia al respecto. La historia, que formó parte de los cotilleos de los dioses durante mucho tiempo, cuenta que el impetuoso dios de la guerra, Marte, se rindió ante la seductora belleza de Venus. Él, que no sabía de amigos ni de enemigos, pues a todos se emparejaba en la muerte y en la destrucción, él, que no era bienvenido en ninguna parte, comenzó a cortejar a la diosa del amor, tan radiante, de una belleza diferente a la de la guerrera e inteligente Minerva, de una belleza diferente a la de Juno, esposa de Júpiter y reina de los dioses, siempre proclive al enojo y a la venganza, de una belleza más sofisticada que la de las hilarantes ninfas de los bosques y los ríos, dulces muchachas, pero sin la impresionante presencia de Venus, Venus Afrodita, ¿no? Venus, consciente de que su fuerte era el amor y no la guerra, sabía que seducir y provocar la seducción era su arte más logrado. Dueña de una cabellera dorada y un cuerpo armonioso, todo lo resolvía con sus encantos. Marte se exhibió fanfarroneando, luciendo apostura y músculos ante la más bella de las inmortales. Venus, acaso un tanto solitaria por las ausencias de su infatigable esposo, el herrero Vulcano, que no cejaba de templar el acero para los escudos y las armas de los dioses en sus fraguas remotas, encontró divertido al nuevo pretendiente. Vulcano era cojo y gruñón, no parecía valorar los placeres a su alcance ni la belleza de su esposa. Entre tanto, Marte se presentaba como un joven dotado de todas las fuerzas, acaso no muy inteligente, pero sin duda hermoso y despreocupado. Lo que empezó como una simple chispa terminó en un fuego predador que estalló en el lecho de la diosa. Nadie fue testigo del adulterio, nadie pudo verlos, salvo el sol. A él le bastaba una mínima endija, un tragaluz, para que todo secreto le fuera revelado. Y lo cierto es que el sol se indignó. Esto es inaceptable, me ofende. Vulcano debe enterarse de lo que está pasando, se dijo. Sus luminosos rayos bañaron de luz el rostro del engañado marido, que forjaba una enorme espada. «Vulcano», le dijo el sol, «he de decirte algo. Mejor toma asiento antes y suelte esa espada, no sea cosa de que la furia te ordene hacer daño con ella. Mira, es simple, Venus te engaña». Vulcano empalideció, maldijo entre gruñidos. Al final tomó fuerzas para preguntar: «Solo dime con quién me engaña y yo me encargaré». «No te lo iba a decir, pero ya que lo preguntas», delató el sol, «es Marte». «¿Marte?», dijo Vulcano, «y yo que le he hecho con mis propias manos y la labor de los cíclopes todo su armamento, lo pagará caro». «No quise amargarte», le dijo el sol. «Descuida, te agradezco», lo tranquilizó el herrero divino, en tanto su mente ya estaba urdiendo una trampa para los amantes. Si quieren saber cuál fue la trampa y cómo terminó esta historia, mañana, ¿sí? ¿Saben qué día es mañana? Martes. ¿Saben a quién está dedicado el día martes? A Marte. Vemos cómo termina entonces esta historia de Venus y Marte mañana en Seguimos Educando.